Saludos. A esta hora ya muchos de ustedes deben haber recibido el email titulado Beacon Landing Update. Así que yo, Jorge Berrío, les daré mi versión sobre lo que ocurrió en esa reunión del 27 de mayo. Algo muy importante es que, aunque se diga que se tomaron decisiones que se pueden justificar legalmente, ¿serán moralmente justificables? Bueno, ustedes decidirán. Como se especifica en el email que ustedes recibieron, esa reunión ocurrió el 27 de mayo y el BOAR ha esperado 3 semanas para actualizar a la comunidad sobre ella. El 25 de mayo, el domingo, a las 6:22 se posteó por Jeffrey Tuel la agenda en nuestra página de Facebook, y ese mismo día también se posteó la notificación en el Bulletin Board, probablemente por Jad, que es el que tiene las llaves. Noten que en este email en este texto que me envió Jad el día 23 de mayo, él dice que a Nancy le gustaría calendarizar una reunión. Mi contestación es que yo iba a estar en Puerto Rico por una semana. Mientras estaba en Puerto Rico, en mayo 30, veo un email titulado Beacon Landing Board Update. Y quiero que noten que nunca fui formalmente invitado o notificado a esa reunión, ni de ninguna otra forma. Así que vamos a ver el email que enviaron 2 días después de la reunión. Aquí está el email enviado por Nancy Flores el día 29 de mayo a las 6:16 p.m., donde está notificando a mí y a David, ninguno de los dos que fuimos invitados a la reunión, de los resultados de la reunión, donde Nancy ahora es la presidenta, Jad es el vicepresidente y Jeffrey Tuel el secretario tesorero. Y explica, ¿verdad?, lo que pasó en la reunión, y dice que también se incluyen las minutas, las cuales están aquí. Un draft de las minutas. Dice que la reunión fue el 27 a las 6:30 en la cabaña. Noten que no se hizo la reunión por Zoom, se hizo un Google Meet. Esto fue todo secreto, más secreto que la CIA. Dice que se posteó la notificación en la tarde del domingo, que yo estaba ausente. Pues claro, dije que iba a estar en Puerto Rico una semana. No sabía de la reunión, porque recuerden que en el mensaje que les enseñé dice que quisieran tener una reunión. Y esto se hablan de otros temas. Y aquí, pues, cómo se reorganizaron las posiciones. Hubo la moción de Nancy para removerme como presidente. Ella es la presidenta, y Jad como vicepresidente, y Jeffrey, aunque no es director, es secretario tesorero. Y pues siguen con otros temas de la reunión, y la reunión se acabó a las 7:16 p.m. Pues ya ustedes vieron, les enseñé los emails recibidos por mí después de que se hizo la reunión, a la cual no fui invitado. No sabía de la reunión, ya que no estaba en Orlando, Florida. Y vuelvo y repito, aunque el abogado diga que es legal, pues quizás no es moralmente aceptable, ¿verdad?
Así que quizás se haga otro video más con más detalles luego para que entiendan mejor lo que pasó en esa reunión.